Hola, ¿cómo están? El día de hoy hablaremos de uno de los países más fascinantes y prósperos del mundo, el cual es Noruega. Noruega está situado en el norte de Europa y cuenta aproximadamente con una extensión de 385.252 kilómetros cuadrados. Esto hace que sea uno de los países más grandes en toda Europa. Asimismo, su capital, Oslo, cuenta con 717.710 habitantes al día de hoy. Basándonos un poco en su religión, Noruega no tiene una religión oficial. Sin embargo, los noruegos, aproximadamente un 70% de ellos, pertenece a la iglesia protestante de Noruega. Y la tasa de alfabetización es del 100% en personas mayores a 15 años. Ahora continuaremos con las principales exportaciones de Noruega. Debemos saber que Noruega vende al mundo y su economía es demasiado robusta en este término. Los productos que exporta es gas natural, aleaciones de aluminio y también productos pesqueros. Dando más detalle de esto, el gas natural y el petróleo presentan un porcentaje del 29.2%, siendo todas ellas de esa exportación. También se combina con el petróleo crudo y este tendría un porcentaje aproximado del 55.1%. Continuamos con el aluminio, que Noruega es el quinto mayor exportador de los países, siendo la Unión Europea uno de sus mayores compradores y también en los productos del mar. El aluminio tiene un porcentaje del 5.4% y los productos del mar, siendo el salmón, el bacalao, el arenque y la caballa uno de sus productos estrella. Los países que exportan y quienes son sus socios comerciales son Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Francia y Estados Unidos. También sus principales importaciones, debemos que saber que Noruega no únicamente exporta, sino que también importa para abastecer su mercado interno. Debemos saber que el valor total de las importaciones de Noruega es de 96.985 millones de dólares, en los cuales los productos principales que ellos importaban eran vehículos de turismo, aceites de petróleo refinado, matas de níquel, equipos de radiotelefonía y medicamentos. Sus principales proveedores son Suecia, Alemania, Dinamarca, Reino Unido y China. En este momento les vamos a hablar de la economía de Noruega durante los últimos 15 años y sus relaciones comerciales con otros países como Colombia. Primero podemos empezar hablando del PIB o el Producto Interno Bruto de Noruega, que realmente es bastante positivo, ya que es uno de los principales proveedores de petróleo y gas natural y pues como todos sabemos, pues ayuda mucho a la economía, ¿sí? El PIB ha pasado como negativas, como lo fue en el 2014 con la crisis de petróleo y pues en la pandemia del COVID-19, como todos los países, más sin embargo se ha logrado recuperar gracias pues obviamente a su economía y a su fondo soberano, que es uno de los más grandes del mundo. En cuanto podemos seguir en cuanto a la inflación siempre se mantuvo baja y estable, pero esta subió después de la pandemia, subió como en todos los países, ¿sí? Esta tuvo un aumento entre el 2021 y el 2023, más sin embargo, pues como es un país que se recupera, se sabe recuperar económicamente, la inflación pues se volvió a establecer y volvió a bajar. En cuanto a la tasa de desempleo, nosotros podemos ver o podemos concluir en nuestro trabajo que es una de las más bajas del mundo, ¿sí? En cuanto al desempleo de los hombres, se ha mantenido sobre el 3 y el 5%, y el desempleo de las mujeres se ha mantenido igual o incluso menor. Esto nos deja ver que pues realmente Noruega es un país con muchísima oportunidad de trabajo y igualdad para los dos géneros.
Pasando por otro lado al comercio internacional de Noruega, podemos ver que sus principales aliados o sus principales países con los que hace tratos es Alemania, Países Bajos, el Reino Unido y Suecia. Sus exportaciones más significativas son el petróleo, el gas, el pescado, entre otros, porque como lo dije al principio, Noruega es uno de los países, de los principales países de productores de petróleo y gas natural. Buenas noches, voy a hablarles sobre las políticas que actualmente tiene el país de Noruega. Cabe aclarar que estas políticas son controladas o fueron estipuladas bajo el banco Norgenbank, es el banco central que maneja este país. Una de sus políticas principales es la política monetaria, el cual el objetivo es tener control de la inflación que no se supere o no se acerque a un 2%. Una de sus principales mediciones es mantener una tasa de interés elevada. A principios del año 2025, su tasa de interés fue del 4,5 con respecto a la persistencia de la inflación superada en años pasados. Esto hizo que el banco tomara la decisión de aumentar las tasas para tener control de la inflación. También la incertidumbre con respecto a la internacionalización, el cambio de moneda en este país hizo que en este inicio de año del 2025 tuvieran que controlarlo con esta tasa. A lo corrido del año, la tasa en junio del año 2025 redujo a un 4,25%, teniendo en cuenta que se pudo controlar y dando el apoyo a que en septiembre del mismo año ya la tasa se redujera a un 4%. Esto ayudó o ayuda a reducir el costo financiero entre hogares y empresas y una estabilidad de mercado de inmobiliarias. También haciendo o manteniendo un empleo y un crecimiento en en este país. Una de las características que enfoca fue la fuerte dependencia del modelo macroeconómico y las expectativas macros en otros países. El Banco Central señaló en repetidas ocasiones que la política monetaria seguía siendo reflectiva al cambio o a la fluctuación de la inflación de lo corrido del año. También tienen una política fiscal. Esta política fiscal es la protección del ingreso petrolero proveniente de los fondos soberanos estatales. Esta política principalmente lo que hace y lo que recurre es proteger el petróleo del país, controlar este petróleo y no permitir la pérdida de este activo que para pues este país es su fuerte es el petróleo. Una de las reglas fiscales prudentes, se aplica se llama la regla fiscal, que para ellos es como su protección y limita el dinero y protege al fondo utilizado por el gobierno. ¿Qué significa? Que evita sobrecalentamiento económico, evita o lo que hace es una protección y ahorro internacional para el uso de, pues, de este petróleo. Y el gasto público que modera o que regula ellos es la inversión en infraestructura, gastos sociales, transición energética, defensa y seguridad y digitalización y productividad. Sin embargo, evitó una estimulación fiscal excesiva para no aumentar la inflación. O sea, ¿qué significa? Que en su regla fiscal, aunque estos sean gastos que intervienen para la mejora de la economía, hace que su regla fiscal controle estos gastos con el ingreso que tiene con el fondo del petróleo. La prioridad que tienen energéticamente lo invierten en subsidios en tecnología limpia, apoyo energético eólico marítimo, inversión en capital y almacenamiento en carbón. Noruega sigue siendo uno de los países líderes y mundiales en la electricidad de transporte. Eh, También tienen una política comercial. Esta política comercial es más que todo la apertura económica, una defensa de exportaciones energéticas y adaptación a la tensión geopolítica global.
Lo que hace esta política comercial es que tiene control de todos de estos recursos anteriormente mencionados para que no sea una dependencia completa de ellos. Un elemento principal es la dependencia de la exportación. Entonces, Noruega continúa dependiendo fuertemente del gas natural, la pesca, transporte marítimos y minerías estratégicas que no cuentan con ellos, por ende cuentan una un pequeño porcentaje de estas exportaciones. Ellos tienen una integración con Europa, no pertenecen a la Unión Europea, pero mantienen fuertes integraciones mediante el espacio económico en Europa, acuerdos comerciales regionales y diversificación económica con exportación de tecnología, economía verde, industria marítima sostenible y un hidrógeno verde. Estos son uno de los fuertes que tiene este país, por ende es uno de sus inversiones con respecto al exterior. Uno de los impactos proteccionales que tiene globalmente es las tensiones comerciales internacionales, la variación que se haga sobre productos que entren al país internacionalmente, el costo de los aranceles dependiendo pues también de estas internacionalizaciones y la desaceleración global, teniendo en cuenta que este país tiene un control interno con respecto a su deuda externa. Su deuda externa actualmente se encuentra entre un 40 a un 45%. ¿Qué significa esto? Que este no es un país con alta deuda. Al contrario, es un país al cual llama y tiene como el alusivo de que es un país al cual podemos invertir teniendo en cuenta que ellos, aunque dependen externamente de un poco del petróleo, su fuerte internamente siempre va a ser el petróleo y este va a ser su activo en este país. Por ende, su deuda no es tan alta. Esto les ayuda pues a que no tengan deudas tan elevadas y que pues se controle, que el PIB de este país pues esté controlado. Eh, Esto es considerablemente menor al promedio que maneja actualmente Europa Occidental. Sin embargo, en el caso de Noruega es especial porque el Estado posee enormes activos financieros, especialmente a través del Fondo Soberano del Petróleo, y por ello cuando se descuentan esos activos, Noruega tiene una posición fiscal neta positiva, es decir, el gobierno posee muchos más patrimonios financieros del que se debe, por eso es un país llamativo. El Fondo Soberano es un elemento clave. ¿Por qué? Porque es conocido popularmente como el Fondo Petrolero Noruego. ¿Sí? Administra ingresos provenientes del petróleo y del gas, invierte en acciones, bonos e inmobiliarias internacionales y supera ampliamente el tamaño del PIB noruego. En el 2025, el fondo continúa siendo el mayor fondo soberano del mundo con activos cercanos o superiores al 1,7 a 1,7 euros, pero con billones. ¿Sí? ¿Existe una regla fiscal? Sí, la regla fiscal de ellos es la regla fiscal del 3%. Esto viene desde el año 2021 con una norma conocida como regla de acción fiscal. ¿Cómo funciona esta regla? Esta regla funciona especialmente donde el gobierno puede usar de manera estructural una fracción limitada de los rendimientos esperados de este fondo soberano, sin gastar directamente capital petrolero pero sí invirtiendo en el mismo. Actualmente la referencia aproximadamente es de gastos fiscales es igual al 3% del valor del fondo soberano. O sea que el fondo soberano solo pueden utilizar el 3%, no pueden utilizar más porque hacen el control al 2% de la inflación, pues que no quieren superar. Este 3% representa el rendimiento real esperado a largo plazo, que está aproximado entre 3 a 10 años. El objetivo de esta regla fiscal, ¿cuál es? Evitar dependencia excesiva del petróleo externo, teniendo en cuenta que tienen un activo fuerte que es su petróleo, pero no quieren cómo acabar con este recurso. Prote- Proteger
generaciones futuras. ¿Qué significa? Que el petróleo es un recurso que, aunque no es renovable por ellos, Noruega transforma riquezas petroleras en activos financieros duraderos. Evita inflación y sobrecalentamiento. ¿Qué significa? Que aumenta la inflación, que el petróleo puede aumentar la inflación y excesivamente esto afecta la moneda. Por eso, cuando se habló sobre la política monetaria, también se hablaba de que este país mira mucho la fluctuación que haya con la moneda extranjera, teniendo en cuenta que ellos juegan con el dólar y con el euro. ¿Sí? Ellos tienen estas dos monedas y sobre la tasa empiezan a controlar para que esta moneda no afecte su inflación. Su estabilidad económica, la regla permite ciertos grados de flexibilidad, o sea, gastos más en recesiones, ahorra más en periodos de bonanza y la deuda procura actualmente que no se eleve, ¿sí? Ellos tienen alguna preocupación, o sea, Noruega no maneja preocupaciones, ellos no se preocupan porque pues porque no tienen un riesgo soberano, ¿sí? O sea, el riesgo de ellos es bajo teniendo en cuenta que su deuda no supera del 40 al 45% del PIB de su país. Además, el país mantiene superávit fiscal frecuentemente, tiene grandes reservas internacionales y una estructura institucional muy sólida porque tienen tecnología eólica y tecnología verde. Noruega combina baja deuda pública, enormes activos fijos y una estructura regla fiscal basada en un uso limitado de los rendimientos del fondo soberano. ¿Qué significa todo esto? Que internamente Noruega tiene un control de los gastos de los ingresos y los gastos de este país. Esto les ayuda a que con la regla fiscal del 3%, solo del fondo soberano, ese 3% lo pueden gastar. El resto es para la reinversión del país, sea en petróleo, tecnología, tecnología marítima y terrestre, ¿sí? Por eso es un país pues que es muy llamativo. Tiene una estabilidad macroeconómica, alta confianza internacional y pues muchas más puntos llamativos para que sea un país de inversión, ¿sí? Que el exterior quiera invertir en este país por pues, todo lo anteriormente mencionado.